El Fanegasverso. Bienvenidos a un nuevo programa del Fanegasverso. Como siempre, un servidor, el servidor de ustedes, Don Ternesco, y hoy nos acompaña, como siempre, porque nunca falta, el tío Tragaldabas. Buenas tardes, buenas tardes. Ahí. ¿Hacía ya cuánto hacía que no traíamos un programa de estas características? ¿Desde el Iron Dome igual? Pues sí, ¿cuánto hace de eso? ¿Un par de años? Uf, no sé. No tengo ni idea. Volvemos con un tema de cosas de la guerra que nos va a traer el tío Tragaldabas, como gran entendido que es Bueno, de todas tampoco. estas cosas. Suficiente para hacer un programilla. Y si no, que los extremistas del sentir soviético nos corrijan. Para eso están los comentarios. En este canal no bloqueamos. No bloqueamos comentarios. ningún comentario, exactamente. Y nada, es posible que tengamos las mentes colonizadas, ¿no? Perfectamente posible. Pero, para no entretener más al tío Tragaldabas, ¿qué nos traes hoy? A ver. Va a ser una sorpresa. Va a ser la historia de los carros de combate. Anunciado ya. Anunciada hace tiempo. Cuando anuncié esto a algún que otro oyente en el Fanegasverso, que íbamos a hacer un programa así, me dijeron, bueno, pero esto ya lo hicisteis, ¿no? Y en cierta forma sí, Pero no. pero no. O al revés, como quiera decirlo. Pero no, el tema es, aquí se busca un poco situar cronológicamente y explicar de forma cronológica cómo ha sido la evolución y básicamente desde que aparecieron hasta hoy día, pues cómo ha ido la cosa. Porque recordemos lo que se vio en los programas de la lanza y el escudo era un poco cómo iba evolucionando, que iba tal, no un poco más técnicamente, Sí, sistemas eso es. de cómo reventar y cómo evitar el reventamiento. Exacto. Entonces, pero estaba un poco, pues, como un catálogo de cosas, ¿no? Pero aquí lo que buscamos es explicar todo eso, pero en su contexto temporal. Tampoco nos vamos a matar a poner fechas ahí. El día tal salió aquello y tal, pero dar una idea de, bueno, pues primero salió esto, como contrapartida salió esto, luego no sé qué y cosas así, ¿no? Cómo han ido saliendo las cosas. Y nada, esa es la idea de esto. Entonces veremos, habrá secciones. Empezaremos con, obviamente, la Primera Guerra Mundial, que es cuando salió la cosa. El periodo entre guerras, Segunda Guerra Mundial y Guerra Fría actualidad, que más o menos, bueno, cuando se acabó la Guerra Fría, pues la cosa se relajó, ¿no? Supongo no siguió tan a lo bestia, ¿no? Toda la investigación, pero no se paró en absoluto. Entonces, pues la Guerra Fría y los tiempos actuales más o menos podemos engancharlos todo en uno. Pero bueno, ya veremos. No voy a poner fotos de la... Vamos a poner fotos de aquello de Leonardo da Vinci, ¿no? De esa especie El de... cacharro ese, sí. Sí, esa especie de cono con ruedas y cañones por todos lados y tal. Y porque, claro, bueno, que es una idea y tal, claro. Cuando no tienes que hacer funcionar, pues tu invento... Puedes hacer cosas, el tema es, bueno, no tenía motor para mover eso, ¿no? No sé si con caballos o se podía hacer algo ahí. Bueno, pero la idea está, ¿no? De un poco el ángulo de ese cono por si le envían un proyectil que... Está en todas partes. O sea, es... La idea sí, en general, claro. está. Claro, luego es que lo de siempre. Después habría que ver hasta qué punto funcionaba. Claro, el tema es lo de siempre, ¿no? No, la idea... la idea o los... ¿cómo se dice esto? Joder, ahora no viene la palabra. El Pues concepto. la idea, la voluntad, la buena voluntad va a hacer, no sé qué, ya, pero cuando entramos a los detalles, cuando hay que poner numeritos ya ahí, no, es que... ahí la cosa, o sea, es ahí donde, vale, tú tienes la idea, pero si no la concretas, pues bueno, quedan unos dibujitos muy guays, ¿no? Pero... Claro, o a lo mejor probó algo y dijo, nah, esto es inviable. No, pues ahora mismo es inviable con la y eso tecnología ha pasado, que... Eso ha pasado, pero claro, hay que hacer prototipos y tal. Y nada, pues eso, vamos a
Vamos a empezar Vamos con el tema. por ello, vamos a entrar en materia. Entonces, Tenemos ganas de aprender. tope, ¿no? Vale, pues aquí tenemos... Iremos así. Y aquí tenemos... Voy a hacer un poco de zoom. Y aquí tenemos... Ahí. Todo esto preparado por el tío Tragaldabas en persona, ¿eh? Todos Sí, estos eso. zooms y estas cosas que estamos viendo en pantalla. Sí, bueno, es un programilla ahí que nos permite hacer este tipo de cosas. Creo que va bien para la presentación con esto de línea temporal, ¿no? Entonces, este cacho naranja es la Primera Guerra Mundial, de 1914 a 18. Ujú. Entonces, la Primera Guerra Mundial, pues, claro, fue una cosa muy gorda. En el tema de hasta la Primera Guerra Mundial todavía había cierta idea romántica de la guerra, ¿no? O sea, como que, bueno, obviamente muere gente y tal, pero el arrojo, la gloria, el honor y todo esto, pues de alguna manera, o sea, no compensaba, pero por lo menos como que tenía cosas positivas, ¿no? O sea, tendría cierto valor en ese tipo de cosas. De hecho, cuando los países se declararon la guerra mutuamente, en las plazas de Reino Unido, Francia, Alemania, Imperio Austrohúngaro, etcétera, lo celebraron. O sea, de hecho hay una foto donde sale Hitler en una plaza de no sé qué ciudad, abarrotada pero está arriba, y se supone Hitler, y tiene pinta, que le identificaron, y toda esa gente estaba entusiasmada, y vamos a ir a la guerra contra estos y tal. De hecho, Hitler en su memoria creo que dice, fue el día más feliz de mi vida. Hitler y su pasamiento ya desde la Primera Guerra Mundial. Sí. Pero quiero decir, ahí Hitler era uno más de toda esa gente que había ahí. O sea, no era... La plaza no estaba abarrotada y estaba Hitler gritando él solo, ¡bien, vamos a la guerra! No, estaba todo el mundo. Entonces todavía, pues había tenía cierto... glamour, ¿no? Cierto glamour, o tenía una parte al menos que todavía, joder, pues... camaradería, que si arrojo, valor y todo esto, ¿no? Pero la Primera Guerra Mundial fue la primera guerra en serio que tenía la industria moderna detrás. Y entonces se lió pardísima, o sea... Picadora de carne, Picadora ¿no? de carne. Versión 1. Bueno, sí, o sea, ha habido otros picadores de carne, pero esto ya es como... Hemos pasado de nivel, hemos ido a órdenes de magnitud. O sea, hemos picado aquí lo que otros tardaron años en picar, pues nosotros lo hemos picado, o sea, 2, 3 años lo hemos hecho. Lo que otros tardaron, pues mucho más, ¿no? Entonces, cuando entraron, pues las potencias pensaban en una guerra de movimiento, ¿no? Pues con la caballería o lo que sea, pues sí, ataque por aquí, luego iré por allá, y tal y cual. ¿Qué pasó? Pues eso. Salió, ya existía antes, pero aquí se usó y está más refinado la ametralladora y la artillería con proyectiles de alto explosivo, ¿no? Que caen y no... O sea, no es una bola o algo de metralla que va hacia los soldados, es un cacharro que cae, o sea, un proyectil que cae de forma parabólica, en masa, o sea, no solo uno, sino un montón, y además explotan. O sea, te genera metralla ahí mismo, ¿no? Y con una explosión... O sea, y no son bolas pequeñas, como lo típico, ¿no? De las películas de piratas, ¿no? Que lanza una bola, o lanza una bola con 2 bolas enganchadas con cadena para darle más alcance, sino aquí eso está más sofisticado. Tienes el obús que cae, el proyectil, y además explota. Y tiene mucha carga. Entonces, y la ametralladora ni te digo. O sea, ponías 4 que cubran una zona y ahí no pasa a nadie. No pasa a nadie. Vas con caballo o lo que sea. Parece ser que un cuerpo del ejército francés, cuando empezó la guerra y tal, pues apareció la guerra, muy orgullosos ellos, con la ropa de la guerra anterior, que fue la de 1870 o así, cuando Prusia le dio pal pelo a Francia, creo. De hecho, era una de las cosas que Francia tenía por ahí guardado, muchas ganas de partirle, o sea, de devolver el golpe ¿no? Porque en 1870 fue bastante... o sea, un golpe muy fuerte. Joder, nos han ganado, ¿no? Bastante bien. Pues en esa época todavía iban con uniformes y tal de colores llamativos. Porque hasta esa época, pues necesitaba el general y demás, pues necesitaba ver, ¿dónde están mis tropas? A ver, ahí, ¿no? Pues los organizo ahí y se notan bien contra el terreno.
y como el enemigo no tiene un fuego tan preciso, pues o sea, es rentable tenerlo así. Pues aquí esa gente apareció con, no sé si eran los pantalones los que eran rojos y la chaqueta azul o viceversa, algo así, pero era llamativo. Entonces eran blancos, que los ametralladores de los boches, o sea, los alemanes y tal, es que, o sea, fue tiro al pato. Gente que perdió, o sea, empezabas a disparar y disparaban balas gordas y tal, y bueno, te cercenaba una pierna, o sea, lo que pillase. O sea, un montón de jóvenes la palmaron o se hirieron muy tontamente. Y bueno, entonces la dinámica fue esa, ¿no? Pensaron que era una guerra que debía ser rápida y en poco tiempo pues se empantanaron, o se quedaban atascados en el barro, nunca mejor dicho, porque la artillería en masa y la ametralladora pues no podías avanzar así como así, aunque lo hicieron, o sea, hay películas y tal, ¿no? Como si no vayan enfrente, que se ve que, bueno, es la hora tal, han venido las órdenes de atacar. Pero que vemos las ametralladoras, están ahí, ¿no? O sea, no es eso de a ver si sale bien, es que están los boches ahí, pues esto, esperando a ver cuándo salimos y para darle el gatillo, ¿no? O sea, que sabemos que va a pasar perfectamente, pero órdenes. Pitido y venga, todos ahí a lo bestia, ¿no? Y así. Pero alguien dijo, o sea, era una masacre sin parar de esto. Obviamente hubo que si avanzo por aquí, que si hemos roto un poco por aquí, hemos roto por allá, pero en general era estático. O sea, la parte mayoritaria. Y otros frentes pues sí hubo movimientos y demás, pero bueno. Entonces, pues hubo gente en Reino Unido y en Francia y tal que dijeron, no podemos atacar, o sea, no podemos seguir como seguimos. Hay que pensar algo para superar esta movida, o sea, esta situación que tenemos, que es asomar la cabeza y hay un boche que nos da con el rifle francotirador o con la ametralladora, o nos caen de 4 a 6 de la tarde, siempre hay artillería y cosas así, ¿no? Y aparte tampoco podemos tener meses, y que ha pasado, gente en la trinchera, porque aunque no reciba ningún balazo, pues entre que las ratas le comen a las pulgas, enfermedades que sí, bueno, puede pasar de todo ahí, ¿no? O sea, esto no está atascado esto. ¿Cómo vas a hacerlo? ¿Cómo puedes avanzarlo? Y bueno, entre otras cosas, pues, bueno, aparte la aviación y tal se empezó a usar aquí, ¿no? Primero para... me lo voy a contar porque es muy interesante, es un pequeño detalle. De empezar se empezó a usar para hacer reconocimiento aéreo, ¿no? Yo paso con el avión suficientemente alto, porque seguramente no me puedan dar, ¿no? Saco fotos o miro y tal, y vuelvo. Y luego se le ocurrió, oye, cuando voy en el avión, puedo llevarme alguna bomba o algo de, por ejemplo, de morteros, ¿no? Me lo llevo, lo tiro y vuelvo. Pero, o sea, había gente, o sea, voy a hacer un avión biplano y el de atrás que coja bombas y las tire. Y pasaba eso, ¿no? Un tío detrás ahí que hurgaba en su sitio, sacaba la bomba, que vete a saber qué era, igual, pues no sé, un proyectil mortero o lo que sea, y lo tiraba y explotaba. Claro, ¿qué pasa? Los enemigos también hacían eso, ¿no? ¿Y qué voy a hacer? ¿Chocarme con el enemigo, no? Para evitar que reconozca cómo están nuestras trincheras, o evitar que bombardear, pero de una manera muy artesanal, a nuestras posiciones, ¿no? Entonces salió el caza. Y claro, el caza, pues salieron modelos como el de que sale Indiana Jones, o con esa configuración, ¿no? Hay un tío conduciendo, o sea, llevando el avión, y el de detrás, que era el padre de Indiana Jones, ¿no? Que se carga la cola. Perdón, spoiler. Pues algo así, ¿no? Pero claro, dijeron, a ver, que con esto puedo disparar a los enemigos. Pero no sé quién se le ocurrió oye, es mucho más práctico que dispare el piloto hacia donde va. Entonces se pusieron ametralladoras, pues lo típico, ¿no? Encima o sea, detrás de la hélice, delante del piloto, ¿no? Por ejemplo. Pero ¿qué pasa? Que le estoy dando a la hélice. ¿Y qué hicieron? No sé si, por ejemplo, creo que los franceses lo que hicieron fue, no te preocupes, ya lo he arreglado. ¿Y qué hicieron? Blindar las hélices.
Entonces, las balas no estropeaban las hélices, pero Algunas salían algunas rebotadas salían para atrás. o me rompen el avión alguna parte, vete a saber qué, o me dan a mí. Es un poco impráctico. Y entonces alguien se lo creo que fue algún alemán que dijo, podemos hacer con un poco de mecanismos y tal, que solo dispare cuando la hélice no esté delante. Fíjate qué tontería, entre comillas, pero es una... Es sofisticado, ¿eh? Es sofisticado, o sea, solo va a disparar, o sea, el tío le da el gatillo, ahí, pero solo dispara cuando no le va a dar al hélice. Pues eso en el aire, ¿no? Entonces, bueno, el balón rojo y tal, ¿no? Que estuvo ahí y tal, bueno. Entonces, en tierra, ¿cómo podemos arreglar esto? Pues, a alguien se le ocurrió, oye, pues, igual podemos... Una especie de coche que pueda andar por todo ese barro, o sea más todoterreno que los coches, porque los coches tenían como ruedas de bici, ¿no? De finísimos en esa época y tal. Y que tenga un poco de chapa y pueda aguantar los disparos de ametralladora, ¿no? O sea, contra artillería, si nos da de lleno, ahí no hay nada que hacer. Incluso hoy día. Igual sales vivo, pero... o sea, tienes que llamar a la grúa, ¿no? Bueno, entonces los ingleses en el 16 sacaron el Little Willy, este que vemos aquí. Ahí va. Joder, el trackpad. Este que tenemos aquí. Esto fue un prototipo para probarlo. Las orugas lo sacaron de un tractor que tenían por ahí. O sea, quiero decir la idea. Aunque no sé si los cogieron y los dijeron, venga, tengo este chasis y a ver qué hago, ¿no? Pero bueno, las cosas empiezan así. Y pues le pusieron un blindaje suficiente para aguantar ametralladoras. La chapa esta que vemos aquí arriba parece ser que estaba planeado que tuviese una torreta. Pero al final la cosa no cuajó. Lo que cuajó fue esto. Esto que hemos visto también en la misma peli Indiana Jones, pero en la peli Indiana Jones no sé qué marques, ¿eh? O sea, hay varios, pero bueno. Tenía una torre y tal, eso se lo inventaron para la peli, o como mucho lo cogieron de algún prototipo que vete a saber dónde lo sacan, pero no me suena absoluto que lo del Indiana Jones sea histórico, correctamente histórico. Entonces, bueno, por temas de evitar espionajes y demás historias, los llamaron tanques en el sentido de tanque de agua, ¿no? Y como esto, pues las piezas y tal se parecían, pues podían colar. En el sentido de, bueno, si algún espía lo ve y tal, pues es que es un tanque de agua. Vete a saber qué puñetas están haciendo los británicos, pero si aparecen los papeles de los alemanes, pues sea un tanque de agua y pues no llamará tanto la atención. Y bueno. Pues nada, aquí vemos el Mark, le llaman Mark 1, o sea, como modelo 1. Y el 2, el 3 y tal y cual. Aquí arriba tenemos el 4. Y aquí se ve la forma entera porque aquí esta gente lo tapa, pero para tener una idea, pues el Mark 4. Vemos esta forma curiosa que tiene y todo esto es para... está pensado, claro, tenemos que ir por el barro y tenemos que pasar trincheras y algunas son muy, muy anchas. Entonces, pues la trinchera igual llega hasta aquí, por la forma que tiene, pues puede meter algo de morro en la trinchera, pero enseguida empieza a subir y así los puede pasar, ¿no? Y bueno, aquí tenemos una idea del tamaño que tenía esta cosa. Vale, entonces aquí la duda que sale es, ¿por qué esto se llama macho y lo otro se llama hembra? Me lo has quitado de la punta del hipotálamo. Esto es una cosa de los británicos que cuando hicieron esto se les ocurrió. Después de este modelo esta clase de carros de combate, no me suena que lo hayan usado, pero bueno, la cosa es que cuando empezaron con esto, pues algunos los pusieron con cañones, como se ve este, que eran de 57 milímetros, sacados son una pieza naval, porque al fin y al cabo mucha tecnología de los carros, bueno, todo esto de la tecnología un poco en parte se sacó de la experiencia naval, ¿no? Pues un poquito vamos a poner un barco de combate en tierra, ¿no? Los machos son los que llevan cañón y los que se llaman hembra pues solo tienen ametralladora. Entonces pues esto es para reventar o por lo menos mantener a raya la infantería y tal. Y bueno, esto también, pero también supongo para atacar a blancos más duros, ¿no? Porque algún tipo de búnker y demás, pues para que lo puedan atacar. Y bueno, como curiosidad de esto, pues aquí dentro iban como
como 11 personas, que si jefe de carro, cada lado tiene un cañón, por aquí también una ametralladora, entonces ahí ya son 4, los cargadores igual son 2, no sé cuántos, y bueno, ahí anda la cosa un poco. Son 11 en total. Bicho bastante grande, ¿no? Sí, grande y blindaje suficiente para aguantar, ya te digo, en ametralladoras y tal, esa es la idea. Y tenía sus cosillas porque, bueno, todo estaba cerrado, no se veía una mierda, que es un poco hasta ahora, o sea, es lo que siempre va a pasar en los carros de combate, ¿no? Pero ahí dentro iba el motor, de poquitos caballos, esto no iba todo a leche, obviamente, iba lento. Que no sé si... Me cuesta creerlo que el tubo de escape directamente se emanaba ahí dentro, o tenía el tubo de escape hacia el techo, pero por lo que sea, pues no estaba muy bien hecho y se comían un montón de gases de escape del motor. Luego cada vez que disparas el cañón, pues cuando abres la recámara, también va a soltar ahí unos gases que no huelen a rosas precisamente, ¿no? Entonces pues la condición ahí dentro pues era un entorno muy hostil, antes de que siquiera te empezasen a disparar. Y era un poco... Y cuando empezaba a disparar, aunque no atravesase el blindaje, soltaban esquirlas. Porque el blindaje, como ya comentábamos en la lanza de escudo, la idea obviamente es parar los disparos. Pero puede ser que pares el disparo, pero el blindaje se deforme, ¿no? Como si estuviese haciendo arcilla, ¿no? Y con el dedo aprietes, pero no suficiente para agujerearlo. Uh-huh. Pues, claro, al final estás moviendo materia, ¿no? De un lado para otro. Si golpea el proyectil, el blindaje, si lo atraviesas, suelta metralla, pero si no lo atraviesa y lo deforma, también puede soltar metralla. Porque es como básicamente cualquier cosa de la vida, hace falta un equilibrio. Necesito suficiente dureza para aguantar que no penetren, pero suficiente ductilidad para que no se rompa con un cristal, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues la calidad o lo que sea de esos blindajes, pues bueno, dejaba algo que desear. También eran como planchas muy largas, ¿no? O sea, aquí la gente iba de pie en algunos sitios. Entonces como que se puede doblar mucho, ¿no? La cuestión es esa, que aquí dentro, después de usar un poco los carros de combate y con la experiencia, pues la gente iba con cota de malla para no ser acribillado por metralla. Había cosas así. Entonces era un sitio bastante hostil. Contra este tipo de cosas, pues los alemanes, por ejemplo, cuando vieron esto y tal, aparte de, bueno, si tengo un cañón que puedo girar, más o menos cualquier cañón le meto a esto y o sea, lo abre con una lata. Pero, claro, según el cañón que tengas, pues ya no es práctico y los fusiles y tal, se supone que debía ser resistente a esos fusiles, que tenían una pegada muy fuerte. Los fusiles de esa época, que también usaron en la Segunda Guerra Mundial, tienen más pegada que un Kalashnikov de hoy día, más o menos. Porque, bueno, era una bala mucho más grande y tal igual. Pero los alemanes también sacaron rifles antitanque. Que estos son pues de 14 milímetros y cosas así, que, o sea, eso debe dar una coz en el hombro que madre mía. Pero eso era suficiente para atravesarlo. Pero claro, es tan grande y el proyectil tan pequeño que, bueno, he soltado algo de metralla, igual si le he dado a alguien, pues obviamente me lo he cargado, pero igual el cacharro sigue funcionando. Entonces tiene este tipo, lo de siempre, ¿no? Tiene este tipo de contrapartidas. Pero, o sea, un entorno hostil y cuando empiezan a disparar, aún más. Esto, la parte del Reino Unido. Ahí. Y luego tenemos la parte de los franceses, que un poquito más tarde, pero casi contemporáneamente, hicieron sus cosas. Y aquí lo que hemos comentado de que, bueno, las cosas navales, ¿no? O sea, como coger lo que se llama las cosas navales y ponerlos aquí, pues a alguien se le pasó la mano y sacaron el San Chamó este, no sé, creo que lo hizo
Ah, vale, ese es el Schneider. No sé si lo hizo la misma empresa, pero bueno. Aquí ves, un poco de suspensión y una especie de barca ahí con el cañón sobresaliendo. Ujú. No creo que funcionase muy bien. Este es uno aún más barco. Pero este por lo menos puede disparar hacia adelante, ni tan mal. Pero bueno, este también creo más o menos tiene una suspensión parecida. Este, por ejemplo, el Little Wing no tiene pinta, pero este desde luego no tiene suspensión. O sea, tiene los buggies, los rodillos, básicamente por todo... O sea, todo el perímetro pues eran los rodillos. Como si fuese una cinta transportadora. Ujú. Pues tendría sus cojinetes, pero soldaba al casco. Entonces cada piedrecita del camino lo notas. Este, en cambio, pues un poquito de suspensión parece ser que sí tenía. Esto de aquí, ¿no? Los muelles y tal, pues algo suspensión hacía. Pero luego está lo que podemos llamar el carro de combate moderno, que es el Renault FT. Un Renault tenía que ser. Un Renault, sí. Y Renault, de hecho, no sé si se fundó o se fundó un par de días antes. El primer logotipo de Renault era el carro FT. ¿Qué te parece? Ya ves. Y bueno, este tiene un poco de suspensión también, pero esto es... Si el modelo británico, la idea era, bueno, yo tengo un hueco ahí, ¿no? La trinchera. Y como soy más grande que la trinchera, pues caigo un poquito, ¿no? Pero entre que todavía tengo un poco de cadena detrás y la parte delantera ya ha tocado el otro lado de la trinchera, ¿no? Pues bueno, más o menos voy para adelante. La idea del FT era un poco de, bueno, a ver, me meto en la trinchera y salgo por el otro lado. Pero bueno, depende de la trinchera también, ¿no? Pero este es el primer carro moderno de verdad, en el sentido de, bueno, tengo el chasis y tengo la... Bueno, sí, la torre. desde luego es lo que más se parece. Aquí dentro iban dos tíos. El conductor, ya ves, con unas planchitas. O sea, ya ves esto. O sea, el primer tiro ya... Pero bueno, tenía suficiente. Y luego, pues había modelos con una ametralladora como este o con un cañón de 37 milímetros pequeñito. Pero claro, fábricas, te vienen cientos de estos o decenas en no sé qué sitio y dices, ostras, acojona. No es algo que puedo abatir así como así. Necesito darle bien. Entonces, o sea, ir dentro de esto o, en fin, ya ves. Y los alemanes también sacan lo suyo, pero A7V hicieron lo suyo, que es como una especie de caja de zapatos. ¿Schneider este no era alemán? Pues creo que es francés. Creo que es francés. Lo decía por el nombre. Sí, el nombre sí. Bueno, los alemanes hicieron esto. Según tengo entendido, o sea, el 7 creo casi es, o sea, haciendo la coña, que el número de unidades que hicieron. O sea, no debería ser mucho más. No debería ser mucho más. Creo que capturaron, o sea, tenía más de capturados que fabricados. Hostia. Porque fue un proyecto de estos de... Alguien vino con una idea, el gobierno dijo que no, luego el gobierno o el encargado dijo que no, luego vieron que, oye, pues los franceses... ¿Pero esto pasa en la ITV o no pasa sí, en la ITV? pasa en la ITV. Tienes... Hostia, no me gusta, tiene las ruedas un poco sucias, no pasa en la ITV. Esto parece como un vagón de tren, ¿no? Sí. O sea, es que es una caja de zapatos. Aunque con buen tino, pues tiene el cañón delante, o sea, puede disparar muy... O sea, el avance, ¿no? Muy claramente hacia adelante. Los otros lo tienen, este lo tiene al lado, pues sería un poco más complicado, pero bueno. Pero parece ser que fue eso. O sea, el que llevaba esto, el grupo que llevaba esto, pues habló con no sé qué encargado y dijeron, no, bueno, te doy 4 chapas y 2 ruedas para ver qué haces. Y una prioridad bajísima, ¿no? O sea, muy poco presupuesto. Luego debían haber visto que, oye, los ingleses tienen unos cacharros así y tal. Bueno, pues, ¿qué tenemos nosotros? Pues, bueno, pues 2 tíos dándole al tema, pues que le den prisa y tal. Y bueno, hicieron estas cosas que también era de culo. Entonces, bueno, pues se hizo lo que se pudo, ¿no? Y bueno, al final un poco el resumen. Hay más países, más modelos y tal, pero estos son los que cortaron el bacalao, ¿no? La idea principal, ¿no? Entonces, en esta guerra, pues,
entre otras cosas, pues se inventó el carro combate. Bueno, no solo se inventó, es que se implementó. Y con más o menos éxito, pues se usó. Tuvo suficiente éxito para cuando, alerta spoiler también, Alemania y el Imperio Austrohúngaro perdieron en la Primera Guerra Mundial. El Tratado de Versalles, una de las cosas que se le decía era que está prohibido tener carros de combate. Entonces, de alguna manera, sí se veía que tenía valor. Sí. Entonces, aquí he puesto ahí un pequeño resumen del tema, que es esto, ¿no? De los carros de esta época, pues tenían motores poco potentes. O sea, no improvisado, pero fueron unos cacharros que se hicieron a toda leche. Se hicieron muy, muy rápido y... O sea, la maquinaria pesada en su contexto es delicada. Porque todos estos pesos, los motores eran también relativamente nuevos. En 1916, el primer coche es de 1889, por aquí. Y entre que suficiente gente lo usa y tal, y hay suficiente gente investigando el asunto, pues en los 20 años pues había motores, pero entre estás en una guerra, lo que tienes a mano, la técnica hasta dónde ha llegado, etcétera, etcétera, pues bastante hicieron con todo esto con todos estos cacharros. Pero bueno, en general eso, eran motores poco potentes, se habían empezado a probar diseños, ya hemos visto, o sea, los ingleses metieron ahí una cosa rara, bueno, para nosotros rarísimo, los alemanes pusieron una caja, ¿no? Los franceses probaban con un par de barcas hasta conseguir el tanque moderno, pero es como cuando empieza todo, ¿no? Hay diseños, o sea, tienes que visitar cada rincón hasta dar con el bueno, ¿no? Exacto. Entonces, pues eso, poco ergonómicos y además poco eficaces. Bueno, lo hemos montado así y hemos visto pues que falta visibilidad, el jefe de carro no ve muy bien, ¿no? ¿Qué pasa? Etcétera, etcétera. O sea, todo tipo de experiencias ahí. Luego el blindaje era a base de remaches. Remaches es que tienes dos planchas o más de dos y los unes con remaches. O sea, que son como clavos que se forjan en el momento para atarlo. Es al final una especie de guerra para lo bestia, por decirlo de una manera. Y de hecho, aquí se ve como cambia a un clic, o sea, a un link. Y aquí se explica el tema de cómo se hace el remache, para tener una idea. Entonces tú los tienes ahí a tope para forjar, lo metes en el sitio que quieres soldar, ves como hay dos planchas ahí, hay otros remaches ahí, y luego con un martillo neumático, lo que sea, aprietas y ahí tienes el remache. Aquí vemos que hay tres. Ahora le va a quitar lo que fijaba aquello, lo va a sacar del horno, el remache, lo mete ahí y aquí se ve perfectamente, ¿no? Quiero atar esta L de aquí con esta otra plancha, voy y zasca y remache. Obviamente estos son piezas que él puede manejar, una plancha de blindaje no lo vas a hacer, pero aquí se ve por ejemplo una escuadra cómo lo hace. O sea, viene una pieza por aquí, una pieza por la derecha y luego la otra plancha que también se agarra. Y así va la cosa. Entonces tienes el remachado este. Y luego las planchas eran un blindaje pues fino, porque los carros, quitando el francés, pero los carros estos eran grandes. Y entonces, cuando más grande es, más volumen tienes que encerrar dentro de las planchas. Por lo tanto, las planchas son más grandes. Entonces, si quieres blindaje gordo, pues tienes que pagar muchísimo en peso. Y ya los motores, no sé si llegan a los 100 caballos, eran motores muy poco potentes, como hemos comentado. Entonces, pues el ingeniero dice, tío, como mucho 15 milímetros, y eso para, pero no me pidas mucho más. O sea, con el diseño que tenemos no es posible. De hecho, en la Guerra Civil Española, no sé si además fue en Bilbao por ahí, hubo vehículos de combate blindados improvisados. Cosas como, vamos a coger el camión del lechero o lo que sea, o el camión que tiene Tobías, o que tiene el sindicato no sé qué,
y le vamos a poner planchas. Y algunas cosillas funcionan, pero otras se pasaron y la máquina no iba. No iba. O reventaba las ruedas, o la suspensión se rompía, o lo que sea. O sea, el motor lo quemabas. Tío, te decía, oye, tío, no puedo mover todo esto, ¿no? O sea, os habéis flipado. Pues aquí vas a eso. Entonces, como siempre, hay que llegar a un equilibrio y lo máximo, más o menos lo máximo que puedo poner de blindaje es esto. Con este diseño y tal, y con estos motores, y con esta suspensión, etcétera. Y entonces tenemos eso, el remachado, y habría que ver también la calidad de las planchas. Pues tenía eso, que le metes igual, obviamente con un martillazo, un mazazo, no le vas a sacar metralla por detrás, pero algo que viene con muchísima velocidad, como una bala grande o un proyectil de cañón pequeñito, lo que sea, pues igual abolla el blindaje, igual no atraviesa, pero el tío que está detrás, pues sí recibe una lluvia ahí de cosa calentita, ¿no? También pasaba con los remaches, que esto es una cosa que tengo mis dudas, porque también he visto cosas que se contradecían, pero bueno, el consenso es que el remachado es fácil que también los remaches se conviertan en metralla. Entonces, según, no siempre, y parece ser que no era tan grave como he leído por ahí. Pero ya íbamos viendo que eso se fue abandonando. Pero bueno, para hacernos una idea, esto tiene remache. Como vemos, el Little Willy también está todo remachado. Esto también tiene remaches y esto tiene remaches. Y los franceses también, todo está a base de, pues eso, de remaches. Y esto también. O sea, todas las planchas están agarradas por aquí dentro. Debe haber pues alguna guía que enganche estas dos planchas. Y aquí también habrá una escuadra que enganche por aquí y enganche por allá. Y todo así, como si fuese un papel, ¿no? Y vas pegándolos. Es un poco así, claro. Es que no solo de, oye, ¿qué diseño un tanque tal? O he diseñado algo, pero... Y las piezas para hacer eso, igual lo has podido hacer en el prototipo, pero en masa podemos hacerlo. Porque igual unas planchas, hacerlas tan gordas, o no se puede, o... un poco como pasaba en Japón en la Segunda Guerra Mundial, ha venido la Marina y ha dicho que todo esto es suyo. Y yo no tengo nada, ¿no? Yo, quizá, por ejemplo, cualquier otro país sería incapaz de hacer algo así. No porque no tengan motores y tal, y no tenga gente suficiente, pero simplemente porque no tiene fundiciones o infraestructura suficiente para hacer este tipo de piezas. Fíjate, esto es una plancha entera. Pues si no tienes astilleros o fábricas de trenes o cosas así, pues igual no puedes hacerlo. Lo que sí puedes hacer igual es algo tipo Renault. En unos talleres, pues igual la plancha más grande que tiene esto, pues más o menos lo podías hacer. Y hacer un carro así, ¿no? Vale, pues eso en la Primera Guerra Mundial. Y entre guerras, que, a ver, las fechas, pues del final, pues del lo que vemos aquí, ¿no? Del 19 al 39. Que es curioso porque cuando firmaron lo de Versalles y tal, el 19, creo que el presidente de Estados Unidos de esa época dijo, bueno, yo firmo y tal, pero en 20 años vas a tener otra bronca. Y la clavó. La clavó. Entonces, en periodo entre guerras, pues obviamente la cosa fue avanzando. Hubo cosas más o menos inmediatamente posteriores a la Primera Guerra Mundial, que fue como el Vickers Medium Mark, que todavía vemos, bueno, aparte de estar totalmente remachado y tal, vemos que, bueno, desde nuestro punto de vista, ¿no? De carros de combate, pues como que está acercando, pero sigue siendo como muy raro. También en Reino Unido, pues, por ejemplo, Vickers, que es una empresa que en cierta manera todavía creo que sigue hoy, pero tiene otro nombre y tal, el Vickers no sé qué, no sé cuántos, o no sé si absorbió y tal, pero bueno. Vickers es una empresa de Reino Unido, o lo era, que tiene una larguísima tradición de empresa de armamento. Por ejemplo, no sé si las piezas de artillería de defensa de costa que están en Mallorca, por ejemplo, unas piezas enormes, creo que son Vickers, de 1920 y tantos o así. Entonces, el Vickers 6 Ton, por ejemplo, fue un carro ligero que hizo Vickers, además de manera
privada, en el sentido de, bueno, algún encargado de Vickers se juntó y dijo, yo creo que hay mercado para carros de combate y tal, y hemos hecho un prototipo, lo que sea, y presentaron esto. No sé si... Sí, mira, el Reino Unido lo compró, hizo el Light Mark E, por ejemplo, entre otras cosas. El Vickers 6 ton es porque, bueno, obviamente pesa 6 toneladas. Esto es una propuesta que son dos torres con ametralladoras, que aquí se ve, ¿no? Como asoman perfectamente. Las ametralladoras estas, ¿no? Las típicas de la Primera Guerra Mundial. Porque esto es de los años 20, por ahí. O finales de 20. Entonces, pues esto fue la propuesta de Vickers y tal. Y los británicos y tal, pues dijeron, vale, pues lo cojo y saco esto. ¿Qué pasó a finales de la Primera Guerra Mundial? Que se fundó también la Unión Soviética. Y después de la Primera Guerra Mundial se fundó la Unión Soviética y después de la Primera Guerra Mundial hubo la Guerra Civil con sus cositas y tal, que al final no he puesto aquí, pero bueno, el MS-1 y cosas así, que eran como versiones o intentos de hacer los FT franceses y demás. Pero más que nada era un poco para poner a punto, ¿no? Las fábricas y la industria, pues hacer la masa crítica de gente para ir tirando de eso y tal. Llegó un momento en que la Unión Soviética salió y hubo pues unas embajadas aquí y allá para comprar carros de combate. Y uno de los carros que compraron fue el Vickers 6 ton, que ellos lo cogieron y convirtieron el T-26, por ejemplo. Todo esto explica un poco para ver que entre guerras, pues eso, por ejemplo, eso, la Vickers creó un tanque, se lo compró un poco el Reino Unido, pero también la Unión Soviética y algún otro país también se lo compró y cada uno hizo su versión. Y la Unión Soviética yo creo que hizo la mejor versión porque le metió un cañón en una de esas versiones. Tiene varias versiones, el T-26 también de dos torres y demás historias. Hicieron miles y miles de estos, no sé si 20.000 entre todos los modelos y tal, en los años 20-30. Y le pusieron, esta versión por ejemplo tiene cañón de 45 milímetros, que en su época cuando salió esto era un cañón bestial comparado con el resto. Un blindaje así de chichinada, pero bueno. Y en entreguerras hubo una guerra que fue la Guerra Civil Española, del 36 al 39. El bando republicano tuvo asistencia a la Unión Soviética y el bando nacionalista o sublevado tuvo la de Alemania y la de Italia. Pues una de las cosas que le dio la Unión Soviética fue el T-26. Y este era el mejor carro de esa contienda, luego veremos también cuál desapareció, el Panzer I y tal. Fue el mejor de los mejores y el bando sublevado pagaba muy bien, no sé cuántas pesetas, no sé si 6-10 o algo así, que era un pastizal en esa época, si conseguías traer un T-26, si conseguías capturarlo por ahí sin estar demasiado estropeado. Porque esto, por ejemplo, se podía enfrentar a los Panzer I. Los Panzer I, quizá muy de cerca y de lado, o vete a saber cómo, pues igual sí pueden penetrar o hacer suficiente daño, ¿no? Con esquirlas que no penetran, pero por lo que sea la calidad de blindaje no estaba bien. Pues poner fuera de combate el carro, pero en general, o sea, si este podía ver el Panzer I y le acertaba, pues le hacía un traje, o sea, lo abría como una lata de conservas. Vale, pues eso, Vickers sacó esto, ¿no? Uno de los exponentes de los carros de entreguerra, pues el T-26. O sea, bueno, el Vickers 6 ton que acabó sobre todo el T-26, que es el más exitoso de esa familia. Luego en el Reino Unido también siguieron investigando y otro grupo se sacó el Independent, que esto es un carro que tuvo su influencia, pero fue lo que se dice un callejón sin salida, ¿no? Ya, o sea, parecía que sí, pero no. Entonces, esto es un carro mediano. Es más, no es tan grande, así lo puede parecer grande, pero tampoco es tan grande.
Y este era el que más o menos era el referente o inició. Tiene blindado, ¿no? Lo que son el mecanismo de la Sí, oruga. es una chapa encima, sí. Es una chapa. En el caso del... bueno, el Vickers por ejemplo, está al aire, ¿no? Tiene aquí la suspensión, el tren de rodaje que se dice, y luego los rodillos de retorno, la rueda tractora, y luego esto de aquí es la rueda loca. La rueda loca, qué loca, bonito nombre. Sí, loca en el sentido de, bueno, está enchufado a un eje, pero no hace nada excepto agarrar la cadera, como estos, ¿no? Pero esto es retorno y esto es loca. Yo lo he leído así, igual es una traducción mala. En inglés este es drivetrain, return rollers, sprocket y el idler. No sé si se pronuncia bien. Idler. Entonces, este no tiene tracción, en el sentido de que el motor aplica aquí la fuerza. Todo lo demás es para adaptarse al terreno y es todo esto para mantener la tensión. Bueno, y este también, si va a marcha atrás, pues para que negocie bien o lidie bien con el terreno. Epa. Necesito el ratón ese. Entonces, aquí, pues, está... Que no sé, hagan un Bizum, un PayPal o nuestros seguidores o nos envíen, yo qué sé, nos dejen unos dineros en nuestra likes, cuenta de Patreon. O unos likes al menos. Bueno, aquí se ve como, por cierto, he comentado, que el tinglao montado, aquí tiene, parece ser unas ballestas, ¿no? Aquí también tiene. Bueno, esto a baja velocidad y tal, más o menos parece ser que funcionaba bien. O sea, deformaba el asunto para pegarse lo máximo posible al terreno, porque, por ejemplo, en una excavadora, ¿no? Que es como una caja con los bordes redondeados, ahí pasa como lo que hemos visto en los de la Primera Guerra Mundial, que está pues un rodillo soldado a la estructura y ya está. O sea, si la excavadora está subiendo una cuesta, cuando ya haya subido suficiente, ¿no? Y llega a la parte horizontal, pues llega un momento en que cae. O sea, va en diagonal y en un momento dado por el centro de gravedad y tal, centro de gravedad ya tiene que ir para adelante, ¿no? Pues gira totalmente en el punto de apoyo hasta caer en la parte horizontal. Pues en el caso de un tanque, según obviamente no valen todas las inclinaciones, pero la idea sería que pasase ahí sin hacer ese movimiento de caerse, ¿no? Sino, pues eso, pegándose al terreno. Porque la suspensión se deforma para abrazar el terreno, por decirlo de una manera. Entonces aquí el Independent pues tendría mejor o peor suspensión, pero que ya tenía algo, pero está tapado. Entonces este cacharro lo que propuso, o la novedad que trajo fue pues, ¿sabes qué te digo? Que pongo 5 torres. Bueno, en el centro va el conductor, que creo que son visores directos, porque esa es otra, eran visores directos. O sea, si por lo que sea aquí se cuela algo, se lo comen tus ojos. Y en parte es por eso también que lleva una máscara. Dice, bueno, voy a ponerme algo más, ¿no? Y aquí tienes 2 torres con ametralladoras. O sea, que esos son 2 torres. Hay un tío aquí dentro. No simplemente son 2 protuberancias. No, esto gira. Obviamente no 360, pero sí lo suficiente para, supongo que 90 grados. O sea, para adelante y izquierda, bueno, a tu lado, suficiente. Igual puede girar un poco más incluso. Y detrás tiene otros 2. Y luego en el centro tiene la torre con con el cañón de mayor calibre. Entonces esto fue pues un poco en el mundillo, entiendo que fue llamó la atención, ¿no? Y pues otros países dijeron, oye, pues tiene buena pinta, ¿no? Vamos a hacerlo y tal. Los soviéticos, por ejemplo, se sacaron del chiste del T-35, que es gigantesco. Y es impresionante. También se sacaron su primo chico, que es el T-28. Este era el pesado y este el mediano, ¿no? Por decirlo de una manera. Esto que ves aquí es la torre del T-26. O la misma torre. Que otros carros también tenían 45 milímetros. Esto tenía un 76 o algo así. Y aquí hay un tío. Y detrás creo que otros 2. También tiene su suspensión y tal. Y esto ya tenía como 30 milímetros de blindaje, así más o menos.
Y el T-28 pues por ahí andaba. Hubo otros prototipos con más blindaje y tal, pero bueno, lo que quiero llamar la atención aquí es eso, ¿no? Aquí se tiene 2 y luego la torre principal, ¿no? Pero bueno, esto como el Independent. Luego otros países hicieron el Neubaufahrzeug, estos de los alemanes, que aquí tiene una torre, aquí tiene otra y aquí tiene la grande. Y bueno, tiene su suspensión y tal, ¿no? Hubo un par de versiones de esto también, según el fabricante, que sea Krupp, que sea Rheinmetall, que todavía hoy día existen, que si fue también Mercedes-Benz, etcétera. Pero como muestra que los alemanes también le estaban dando al tema. Y luego está este bicharraco, que es el carro combate más grande y quizá pesado que jamás ha estado en servicio. No sé si pesa alrededor de 80 toneladas este bicho. Y hay vídeos por ahí y se ve que, coño, o sea, se mueve y para su mole relativamente bien. Aquí también iba un montón de gente y esto tiene una torre por aquí detrás y tiene otra por delante. Pero como ves, esto es como una especie de, bueno, la forma que tenía los Mark, pero luego encima ha puesto pues todo el tinglado, ¿no? Y hay una cosa muy curiosa, que es estos cacharritos, esta especie de cúpulas que hay por aquí, que esos estaban girando sin parar. Y eso es porque tiene una rendija en vertical y al girar tan rápido, el tío, la cabeza tiene, el que va aquí dentro, la cabeza la tiene ahí y hace efecto de un poco, bueno, gira tan rápido que tú todo el rato ves un poco la rendija. Y entonces es como si fuese transparente, por decirlo de una manera. Tiene ese efecto un poco, pues eso, va tan rápido, ¿no? Como los parpadeos, ¿no? Si parpadeo suficientemente rápido es semitransparente en los juegos. Pues este era un poco así. Y no sé si se hicieron 10. Una barbaridad. Y llegaron a la Segunda Guerra Mundial. Pero los franceses, para que no fuese una especie de golpe de moral perder uno de estos, pues no los usaron en combate. Los movieron de un sitio para otro y bueno, cayeron ante los alemanes, creo sin combate, o sea, los pillaron siempre pues que estaban en un tren o cosas así. Joder, macho. Ya ves, tanta pasta para esto. Para eso haberlos usado. Ya ves. Vale, esto es una... Pues ves un poco, ¿no? Cómo iba la cosa. Luego también, y esto también hay que comentarlo, está el señor Christie. El señor Christie. Que es este tío de aquí arriba, creo. O sea, ese es el señor Christie. Ese es el señor Christie. Lo de abajo es un monstruo, ¿no? Como lo de Frankenstein. Sí. No, o sea, todo es el señor Christie, ¿no? No, el tema es que este tío, pues era un ingeniero, algo excéntrico, y se le ocurrió un tipo de suspensión, que no he puesto aquí, lamentablemente, pero bueno, era un tipo de suspensión que la idea era ruedas de gran diámetro y unos muelles que van aquí dentro, unos muelles largos, y eso hacía que las ruedas, o sea, al final esto está apoyado en un brazo, ¿no? Y el brazo se amortigua con esos muelles. El brazo, o sea, la rueda verticalmente puede recorrer mucho más que suspensiones anteriores. Entonces esto le permitía hacer barbaridades como ir 100 km por hora en carretera y cosas así. Entonces estas son ideas de él. O sea, era este tipo de suspensión y motores de gran cilindrada. Y se le ocurrió pues este tipo de montaje. Aquí ya vemos que está usando soldadura. Porque yo creo que esto es una soldadura, ¿ves? Aquí no hay remaches. Aquí sí hay remaches. Pero toda esta parte y esto está soldado. Esta parte está soldada. Y aparte pues está esta cuña y tal. Esto también, bueno, sacó varias versiones. Le vendió algo al al ejército estadounidense, que en esa época pues también había 4 gatos dándole el tema de los carros de combate. O sea, no era algo que viesen con prioridad los estadounidenses, o bueno, el ejército estadounidense. Y aparte, parece ser que el Christie era bastante difícil de tratar. O sea, no exactamente con qué historias te venía, pero parece ser que era difícil, ¿no? Hacer tratos con él. Pero los soviéticos le compraron una versión de estas. ¿Y qué hicieron? Pues le pusieron en la torre del T-26 y obviamente... Bueno, este sí está con remaches, ¿ves?
con remaches, pusieron un motor suyo, o era el de igual este todavía usa gasolina igual, como el T26, pero bueno, VT5 como pone aquí. Y aquí ves una cosa que llama la atención. Aquí tiene cadenas y aquí no, que están aquí, o por lo menos unas piezas de aquí. ¿Y esto por qué es? Porque estos diseños de Christie además permitían ir con cadenas o sobre ruedas. Porque lo que hemos comentado, al final lo hemos comentado. Ah, no, que está por aquí. Que lo hemos comentado. Las cadenas también tienen una longevidad muy limitada. Entonces, una de las soluciones que, un poco como el Independent una de las cosas que estuvo en moda en esa época, era, coño, pues yo me pongo las cadenas cuando tengo que entrar al campo a través, pero si voy en carretera, estoy perdiendo tiempo, ¿no? Aparte, me estoy cargando, estoy usando más combustible y me estoy cargando las cadenas que tienen ahí, o sea, no tienen mucha longevidad. Entonces, una forma de arreglar el problema de longevidad era que pudiese andar tanto en cadenas como en ruedas. Pero claro, esto implica que es más complejo que simplemente poner una suspensión y ya. Tienes que darle el motor, le tiene que dar tracción a esas ruedas. Lo que comentaba aquí, fiabilidad general muy pobre, que esto también es en Primera Guerra Mundial, sobre todo, pero entre guerras también. Suspensión hemos comentado, pero luego estaban las comunicaciones, que eran con banderas, con unas señales pues de mano, lo que pudieses, o incluso con palomas mensajeras. O sea, palomas mensajeras. En mitad de la bronca había un agujerito por ahí para que saliese un brazo y soltase la paloma. Lo peor del tema sería que igual funcionaba algunas veces, ¿no? Algunas veces. Pues eso, los soviéticos compraron esto y, entre otras, se sacaron a la familia BT, que no me acuerdo del nombre en ruso, pero es carro rápido. Y esto, el Christie... Los rusos estaban muy activos, comprando Sí. cosas. Y era, entre guerras y tal, era de lo más... O sea, franceses también le dieron al tema, pero los soviéticos igual hicieron los que más carros. Porque tenían... Lo que en la Segunda Guerra Mundial salió como lo que se ha llamado, o ha terminado llamándose el Blitzkrieg, que es un término inventado por los aliados y tal, pero básicamente es el concepto de guerra, ¿no? De voy a saco en los puntos que yo considero débiles y donde hago agujero, pues entro ahí a saco y ataco luego por detrás y un poco... O sea, muy simplificado es esto. Pero los rusos también tenían lo mismo, pero en versión deluxe, con más presupuesto. El Blitzkrieg era... la versión de los pobres de operaciones de profundidad, algo así le llamaban. Pero ¿qué pasó? Que el tío que proponía eso se lo inventó, o por lo menos era el máximo exponente de eso, el Tukhachevsky. Parece ser que era demasiado popular en la Por Unión tanto, Soviética. había que cortarle la cabeza. Y pues alguien fue y lo purgó, y entonces, pues bueno, y no con hierbitas como los gatos. Exacto. Entonces... Ahí está el tema. Y en dos ruedas, pues este cacharro podía llegar a 100 km por hora y tal, y bueno, cosillas así. Pero, vamos, que le dio el tema, le compraron los prototipos, o el prototipo no sé si fue a la URSS, ayudó a montar la fábrica para este tipo de cosas y tal, y luego le dijeron, lárgate, ya, esto ya está. Y hubo más prototipos... y demás historias, como este que hemos visto, ¿no? El T35, el T28. Bueno, voy saltando un poquillo, pero... ¿qué pasó con los multitorre, no? Pues que se vio que no funcionaban. En el sentido de, el jefe de carro no podía coordinar, era un Cristo, y aparte cada vez que pones una torre, como tienes más superficie que blindar, al final pierdes blindaje. Y es mejor poner solo una única torre más blindada. Y que esté coordinado, o sea, que el carro de combate en sí sea una unidad coherente, en vez de ser que algo dispara muchos lados, ¿no? Y nadie sabe nada, o sea, yo voy, disparo, lo que veo por mi rejilla y ya está, ¿no? Vale, pues, y entre guerras, esto es un poco visión general, ¿no? Que hicieron.
Y por ejemplo, los franceses, ya lo que hizo cada país un poco más en concreto, pues hizo, ya cerca de la Segunda Guerra Mundial, lo que tenía en mano era el Somua S-35, que este se ve, ¿ves cómo está esto? Esto no es soldadura ni remaches, esto es fundición. La torre, por un lado, y luego el casco, quizá igual hasta aquí, ¿no? Una parte o la parte de arriba. Bueno, aquí hay remaches, por ejemplo, ¿no? Pues igual la parte de arriba, toda era una única pieza de fundición. Que es otra forma de hacerlo. Pero claro, esto implica que necesitas unas fundiciones serias, o sea, muy grandes, porque la pieza que sale pesa toneladas, tiene que tener cierto grosor, tiene que el material, pues cierta calidad y tal. Luego hay que montarla, etcétera, etcétera. O sea, requiere ya... Palabras mayores. Y quizás requiere, o sea, supongo que requiere más industria, más infraestructura que hacer simplemente, entre comillas, planchas gordas que luego sueldas, ¿no? Pero bueno, esto permite hacer formas más elaboradas que con las planchas. De forma que, bueno, este por ejemplo tiene blindaje inclinado, ¿no? Que ayuda a que los disparos pues como que resbalen o tengan que atravesar más material con el mismo grosor de blindaje. Esto ya lo comentamos en Danza de Escudo, pero más tarde, cuando lleguemos a la Segunda Guerra Mundial, ahí ya se verá una mejor explicación de todo esto. Pues eso, esto era un tanque medio. Ahora que quería... Bueno, luego comentaremos cuando lleguemos a los alemanes y tal. Pero bueno, parece, yo diría que es fundición y tal, ¿no? Obviamente luego hay aquí cachos, pues que montas el cañón, lo metes ahí, ¿no? La fundición es con un hueco aquí y tal. O esta parte de arriba que la atornillas y igual quizás luego incluso la sueldes. Cosillas así. Luego está el Char Novi, que fue igual el mejor carro que tenían los franceses cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, que ya veremos. Este, por ejemplo, tiene remaches, pero la torre, por ejemplo, sí es de... La torre, que diría, es muy similar al del Somua. Y luego está el Renault, por ejemplo, el Renault R35. Que esto lo he cogido una maqueta, pero lo he cogido porque sale este señor, este francés aquí. ¿Ves cómo ¿Qué hace ese señor ahí? Está sentado? Porque estos también, aunque no se vea, tiene la trampilla esa detrás. Esto de aquí arriba, esto y esto, ¿no? Eso no se abre. O sea, como mucho tienes una mirilla, pero por ahí no puedes ni entrar ni salir. No se abre como una... O sea, no es una tapa, está fija, ¿no? Bueno, igual tiene unos tornillos o lo que sea para quitarlo, ¿no? Para hacer mantenimiento y cosas así. Pero eso está fijo. Y aquí también. Mientras estaban en marcha, y no estaban en combate, iban ahí detrás. Pero es que solo entra uno aquí dentro. Solo está el jefe de carro, tirador, y vete a saber qué más. Y también el que tiene que lidiar con las palomas o algo así. Pero solo va este. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta porque luego se verá que es algo que impacta mucho el rendimiento del carro. Que, por cierto, el R35 también tiene pinta de estar por fundición, por estas formas. Igual, quizás, incluso todo el chasis este se hacía de una única tacada. Luego, obviamente, pues hay que pulir o lijar, ¿no? Partes. Y bueno, que si los enganches del motor, etcétera, etcétera. Pero la pieza principal, pues debe ser un cacho de, no sé, igual 10 toneladas. Vale, eso los franceses. Bueno, aquí, por ejemplo, este tenía un cañón de 47 milímetros, creo, como el Somua. Y luego aquí tenía unos 75. Que esto lo apuntaba y lo llevaba el conductor. Que ya me se mete a la frega, pues con la mano derecha así, metiendo el pepino de esto. Esto tiene curiosidad que tiene el motor, lo tiene detrás, de forma longitudinal, ¿no? O sea, el eje del cigüeñal es en paralelo al eje longitudinal del carro, pero está en apartado a un lado y dentro se podía acceder al motor porque había un hueco. O
sea, como si fuese un pasillo. Claro, hoy día dices, pero esto, ¿a dónde vais, no? Con eso. Pero bueno, cosas que tenían. Esto no sé qué suspensión tendría, pero no tiene pinta que vaya a moverse mucho. Al igual que el Somua. Ay, el R35 sí tenía un poco más, por lo menos se ve bien, ¿no? Pero bueno. Pero sí, el Somua está bastante bien, aunque solo entrase uno o como mucho dos en la torre y no se veía una mierda. Pero bueno. En Reino Unido, por lo que hemos visto, ¿no? El Vickers Medium tal, absolutamente todo remache. Luego que era el primo del Independent, ¿no? Un poco en su línea. Medium Tal Mark III, que es como un poco, es la configuración del T28 que hemos visto antes. Uh-huh. Luego, el Cruising Tag Mark III A13, que aquí lo pone también. ¿Te suena esto? Uh-huh. Esta suspensión o tren de rodaje. Sí. Pues estos también compraron Christie. Y hicieron su versión. Como ves. Y luego otra empresa, pues con una suspensión similar a que hemos visto en el Vickers, pues se hizo el Matilda 1, que solo tenía una ametralladora. Y es muy pequeño, ya ves. Y es como muy raro de verlo, ¿no? Porque es como todo en el... O sea, todo está con pues ejes, ¿no? Saliendo del casco. O sea, está como muy alejado del casco, ¿no? El tren de rodaje. Y luego sacaron el Matilda 2 también. Que tenía, al igual que el Char 1B que hemos visto, tenía un blindaje cuando empezó la Segunda Guerra Mundial muy grueso para la época. Pero no, iremos viendo. Pero para tener una idea de un poco lo que se cocía, ¿no? Esto ya es al final de entreguerras, ¿eh? O sea, con esto empezaron la Segunda Guerra Mundial. Hay más carros, obviamente, los británicos hicieron un montón. Pero para que nos hagamos una idea. Los alemanes también estuvieron en el ajo. Y aquí está el tema de cómo en el Tratado de Versalles dijeron, y bueno, como mucho un ejército de 100.000 hombres, tanto tonelaje para tantos barcos, no sé qué, tal, y nada de, bueno, eso, nada de carros de combate. Y los alemanes, antes siquiera, incluso que viniesen, subiesen al poder los nazis, no sé si YouTube nos va a echar a patas, pero bueno. Antes que eso ya hicieron un trato con la Unión Soviética para hacer pruebas con sus carros de combate. También enviaron gente, hubo contactos con Suecia y demás para, bueno, hacer cosas. Por ejemplo, el famoso antiaéreo 88 milímetros y tal, creo que es buena parte de su desarrollo se hizo en Suecia, no en Alemania, porque está prohibido, ¿no? Y cuando venían los franceses y demás a mirar qué hacían, pues decían, no, si nosotros no hacemos nada. Porque estaban en la Unión Soviética. Bueno, hicieron un trato con la Unión Soviética. No me acuerdo ahora el nombre que hicieron, pero bueno. Kazán o algo así era. La cuestión es que, bueno, llegaron a un trato y era, bueno, nos dais unos barracones, unos terrenos ahí. Nosotros iremos con nuestros cacharros y vosotros podéis mirar. Por si queréis aprender algo. Y bueno, no sé, supongo que había temas de dineros, ¿no? Nosotros pagamos tanto, lo que sea. Bueno, pues uno de los primeros cacharros que hicieron fue el Gross Tractor, que el Gross Tractor significa tractor grande. Y claro, cuando venían a mirar los papeles y tal, los aliados, y a ver qué hacéis, y no, tractores. ¿Esta cosa con orugas? Tractor. ¿No? Para sacar carbón, el Rin o cosas así. Pero mientras tanto en Kazán estaban ahí con estos cacharros. Y Gross Tractor también hubo pues como 3 versiones diferentes según el fabricante, ¿no? Y con eso estuvieron trasteando. Y por ejemplo, no me acuerdo qué versión era, pero tiene la torre esta. Aquí tiene, supongo, el conductor o el de radio. Y detrás tenía una otra torretilla. También es un poco en la línea del Independent, ¿no? De varias torres y tal. Y por lo que se ve tampoco es tan grande este Gross Tractor, pero bueno, lo estoy trasteando. Luego el Lake Tractor, que es no sé si lo pronuncio bien, el tractor ligero para llevar carbón, pero menos. Y esto, el
Esto, por ejemplo, este cacharro es Tier 1 en World of Tanks y siempre se ha llamado cariñosamente el LOL Tractor. LOL Tractor. LOL Tractor, sí. Y nada, esto te lo dan gratis y bueno, lo mejoras y tal y ya vas al siguiente. Y este, por ejemplo, pues tenía la configuración de motor y demás delante y la cámara de combate y la torre detrás. Y ves que aquí está el acceso al motor, o sea, ya me dirás que... Pero bueno, era más que nada era para ir aprendiendo, ¿no? A ver las suspensiones y tal, qué pasa con eso. Luego ya las cosillas que empezaron... Este era, por ejemplo, el Panzer I. Este también participó en la Guerra Civil Española, pero no. Esto se hizo también para coger experiencia. Con esto creo que cuando ya empezó el montaje de esto, ya Hitler y sus compinches habían llegado al poder y ya habían dicho que el Tratado de Versalles, que era en el 39, 34, me lo paso por el Arco del Triunfo, me lo paso por la puerta de Brandenburgo y nada, que hago carros de combate. Que quiera venir, que venga. Entonces esto se hizo, pues... para coger experiencia y demás, y también como adiestramiento. Pero al final acabó peleando. Y empezó a pelear... Bueno, esto solo tiene 2 ametralladoras, como ves, y algo de suspensión aquí y tal. Creo que iban 2 dentro solo. Pero este ya, por ejemplo, hay cosas remachadas, pero también tiene soldadura. Que, vamos a mirar. Este también tiene pinta, aunque tenga remaches aquí y allá, pero el casco, ¿no? En sí, el chasis parece de soldadura. Y aquí no se nota bien porque, bueno, aquí sí hay remaches, pero aquí también, igual. Pero esto parece una pieza ya de fundición que ha salido así. Eso, o si no, han cogido una plancha y la han doblado, pero bueno. O sea, que no son plaquitas remachadas. Pues este participó, aparte de la Segunda Guerra Mundial, que ya veremos, pero participó en la Guerra Civil Española, pegándose con el T-26 y el BT-57, que también fueron a España, por la Unión Soviética. Y Alemania les dio estos. Y claro, tienen 2 ametralladoras y contra los carros de combate que por lo menos eso sí aguantaban, o por lo menos a una distancia que el T-26 puede aguantar perfectamente estas 2 ametralladoras, pero esto no puede aguantar el tiro del 45 ni de coña. Entonces, en el ejército, en el bando sublevado enseguida vieron que era mejor el T-26 y por eso pagan tanto, ¿no? Si lo consigues. Hubo una versión modificada localmente, no sé cuántas se hicieron, que creo que le llamaban el Panzer I negrillo. No, ahora tengo dudas, si el negrillo lo llamaban a todos los Panzer I porque los pintaban de negro, o creo que sí, pero luego hubo una versión del Panzer I que le montaron en España, o sea, no me refiero a los alemanes, le montaron un cañón de 20 milímetros automático o algo así. Y con eso ya por lo menos te decía, bueno, a ver, el T-26 me puede abrir en canal, pero a esa distancia más o menos yo también, a él, con el de 20 milímetros, ¿no? Pero ya, joder, la torre era muy pequeña y a ver qué... a ver cómo entraba aquello, pero bueno. El que sí tenía 20 metros de serie era el Panzer II, que era tenía su propio sistema de suspensión diferente al del Panzer I, como se ve. Esto se hizo porque esperaban el Panzer III y el Panzer IV, pero no llegaban por temas de, bueno, en Alemania estuvo en la absoluta mierda hasta llegar Hitler y sus colegas, que luego tuvieron una época como de bonanza, ¿no? En el paro bajo y todo esto, porque el Estado empezó a invertir ahí a saco en armamento, o sea, era un salto hacia adelante, ¿no? Escapar un poco hacia adelante, pero bueno. El tema es que venían de la mierda y dijimos, sí, bueno, a ver, están montando las fábricas y demás igual, pero nos falta para hacer el 3 y el 4, porque no son ninguna broma. Entonces sacaron el 2 de, bueno, pues un poco para hacer bulto, ¿no? Bulto y tener algo mínimamente funcional. Que al final, o sea, al principio tampoco era, bueno, tampoco era la guerra. Bueno, acabó en la guerra. O sea, esto no acabó en la Guerra Civil Española, sino se usó en la Segunda Guerra Mundial. Este sí tenía un cañón de 20 milímetros. Que para la época, para pegarse con los de su época, quitando los pesados y tal, pues, o reventar camiones que te encontrás y tal, porque no siempre era tanque contra tanque, obviamente, pues valía. Y los mejores años y tal pues fueron con esto. O sea, los mejores años de conquista y demás, una buena parte o la mayoría eran el 1 y el 2.
Luego tenemos el Panzer 38T, y también hubo un Panzer 35T, pero esto es checoslovaco. Y esto fue porque Alemania en el 38, si no me equivoco, si no me corregís en los comentarios, que no los bloqueamos. ¿Todavía? Mira, este sí estaba con remaches, el Panzer 2 ya todo soldado, parece. Esto es un Skoda. ¿Una Skoda? Sí, un Skoda. O sea, es checoslovaco, porque Skoda en esa época hacían unos cañones, se supone que tenían muy buena fama. Y también, el Panzer, bueno, Panzer tenía otro nombre, ¿no? Originalmente y tal, pero el 35 y el 38, pues eran cosas, o sea, vehículos que hizo Skoda también para exportar. No me acuerdo de país, pero bueno, los exportó. Y cuando Alemania en el 38 se anexionó sin pegar un solo tiro Checoslovaquia, los Sudetes y toda esta parte, se quedó con Skoda, las fábricas. Y eso fue, o sea, un salto brutal. O sea, igual sin eso no habría... Quizás habría invasión de Francia más tarde y ya, no mucho más. O sea, por lo menos, o sea, la Segunda Guerra Mundial tal como lo conocemos se pudo empezar a hacer gracias a que Alemania pudo coger Skoda y añadió varios cientos de estos cacharros y el 35 y alguna cosilla más. Y cuando lo anexionaron decían que esto estaba al nivel del Panzer 3 que tenía en esa época, más o menos. Entonces este vehículo fue importante. Era un carro medio así más o menos, con remaches, ya ves. Luego está el Panzer 3. He puesto el Panzer 3, creo que ese es el A, la primera versión que hicieron, que harían unos 10 o así, y luego pasaron a la B, etcétera, etcétera. Pero, un poco como estamos entre guerras y tal, pues estos soldados, aunque tenga remaches aquí y allá, o sea que todavía está un poco en un camino, ¿no? Un camino intermedio. No sé exactamente qué puñetas lleva aquí, pero bueno. Tuvo como 4, 5, 6 tipos de suspensión. Esto es un Mercedes-Benz, por cierto, que todavía existe, ¿eh? Uh-huh. Igual que el Skoda, igual que Skoda. Krupp, Rheinmetall. Bueno, Krupp es... Krupp Thyssen, o Tyson, como ¿no? se llama. Thyssen Krupp, Thyssen ¿no? No sé cómo que se ahora dice. hacen ascensores. Ascensores y todo. Supongo que todavía tiene... Renault también está en marcha. Renault, claro. Skoda, MAN, o M-A-N, MAN, y un montón. Opel no hizo nada de carros. Pero MAN, el de los camiones, sí. Que ya iremos viendo, no preocuparse. He puesto el primero porque hubo muchas versiones y al final acabó con una suspensión por barras de torsión, que es básicamente desde entonces hasta hoy, quitando carros excéntricos como los británicos y demás, pero lo que ha sido en buena parte el estándar de los carros de combate por barras de torsión. Que todo esto vamos a verlo más igual en la parte de la Segunda Guerra Mundial, porque ahí un poco se ve como que se afianzan, ¿no?, las tecnologías, y ahí creo que será mejor explicarlo. Entonces, pues tenía un cañón de 37 milímetros, que en esta época el 37 milímetros... Bueno, aquí también, mira, esto también tiene su historia, pero esto es la plantilla de los carros de combate alemanes. Aquí entran 5 tíos, aquí va el conductor, aquí va el operador de radio, que además le pusieron una ametralladora de casco, que se llama. Y esto fue o sea, llevar una radio y tener 3 tíos en la torre fue, en buena parte, algo que pesó muchísimo en los alemanes en marcar la diferencia respecto a los demás. Que eso también ya lo veremos en la Segunda Guerra Mundial. Pero esto de que aquí vayan 3 tíos, que es el comandante de carro, que estará aquí mirando, que muchos en plena batalla iban con la cabeza afuera, con los prismáticos, para coordinarse. Joder, macho. Sí, ese era... Está el tirador que apunta y tal, gira la torre y demás, y luego está el cargador. Entonces el jefe de carro, pues, se encarga de coordinar, y el tirador se encarga de apuntar y disparar lo que le dice el jefe de carro, y el cargador se encarga de recargar. Igual si tiene, según el carro de combate y demás, si tiene visor, pues también ayudar pues mira un poco sitios donde no está mirando el jefe de carro, ¿no? Uh-huh. Esa configuración de 5 tíos, 5 tripulantes,
es la plantilla de los carros de combate alemanes. Que obviamente luego aquí, pues... joder. Aquí van 4, por ejemplo. Aquí no sé si 2 o 3. Y el Panzer 1 iban 2 y tal. Pero cuando el tanque de verdad que ellos querían eran el 3 y el 4. Entonces aquí esto tiene un cañón de 37 milímetros. Y este tiene uno de 75. Este era el carro de apoyo, o sea, el Panzer 3 era el carro anticarro. El que se iba a encargar, o sea, la idea que tuvieron Guderian y toda esta gente que estuvo diseñando el cuerpo Panzer, ¿no? El arma Panzer para la siguiente guerra, los teóricos y tal, ¿no? A ver cómo nos organizamos y demás historias. Pues vieron, necesitamos un carro de combate que se pegue con otros carros de combate, que los neutralice, y luego necesitamos otro carro de combate que apoye a la infantería. Y apoyar a la infantería es pues que tenga suficiente blindaje para aguantar, o sea, las posiciones defensivas y tal, ¿no? Cierto blindaje y un cañón suficientemente grande con... suficiente calibre para disparar un proyectil con suficiente carga explosiva para reventar búnkers y tal. Y le pusieron el 75, que ya lo llevaba, o empezaron a usar en el... por aquí anda, en este, por ejemplo. Este ya, no sé justo este, pero uno de estos pues ya llevaba el mismo cañón que llevaba el Panzer 4. Aquí, por ejemplo, es curioso, esto creo que lo diseñaron en el 36 o empezaron a fabricarlo. 1936. Tiene esta suspensión, esta foto del Panzer 4 es de los primeros porque tiene el cañón corto. Ya iremos viendo que hay otras versiones y tal, pero este es de los primeros. Y esto cuando salió de fábrica en el 36 estuvo en fabricación desde el 36 hasta el 45. Y desde el primer momento llevó la mismísima suspensión. O sea, el Panzer 3, que parece ser que cada tarde cambiaban la suspensión de, oye, que se me ha ocurrido uno nuevo y tal, en Mercedes-Benz, esto lo hizo Krupp. Y Krupp dijo, hecho el Panzer 4, toma, y ya, o sea, para siempre. Como mucho le cambiaron las 2 primeras ruedas por ruedas ya totalmente de metal, porque por temas de que le aumentaron el blindaje y aumentaron el cañón y tal, pues empezó a pesar aún más por delante y entonces reventaba el caucho. Entonces le pusieron de metal y cosillas así. Pero la suspensión, el concepto, porque estos son, o sea, esto está enganchado y aquí hay una ballesta. Aquí detrás, quiero decir. Y de hecho, lo podemos ver aquí en Tanks. Aquí, por ejemplo. Ah, no, que tiene unos nombres rarísimos. Pero bueno, pongo todos los tanques. Pongo 4 y en alemanes Panzer 4, Panzer Kampfwagen 4, el modelo 3D. Ah, mira, otra vez me ha cargado. Ya me lo hice una vez, me ha cargado el T-34, tío. No entiendo por qué. Qué desastre. Mira, pondré... Epa. Pondré este... Este sí me lo ha hecho bien, por ejemplo, ¿no? Este es el Panzer 3-4. No, otra vez me lo pone. Pero bueno. Vamos a poner... Este se lo ha currado mucho. Este es un... Hey, fellas. Exacto, es el Feras. Es un creador de contenido de World of Tanks. Pues este se ha creado... El Tanks GG muestra cosas de World of Tanks. Y este también. Pero ninguno de los dos es oficial. Ninguno de los dos es de Wargaming, que es lo que hacen en el juego. Y de hecho, por ejemplo... Mira, ahora vamos a hablar de Panzer... Joder, aquí tampoco. Aquí está. Mira, Panzer Aus A, que hemos visto un poco en el... Entonces el visual, mira, ahora lo carga y es lo que hemos visto en la foto. Entonces vemos
Aquí está el tío de la ametralladora. Este también tiene la misma configuración. El cañón de 75. El tío aquí. Jefe de carro. Fíjate, aquí está aquí el jefe de carro. Y creo que aquí va el tirador y aquí el cargador. Y el tirador ve sus cosas. Esta es la ametralladora coaxial, que eso también es muy típico en los carros de combate. Y por aquí debería haber... Debería apuntar o algo así. No sé, aquí no se ve el... No se ve la mirilla y tal, pero debe andar por aquí. Pero bueno, aquí está, ves la suspensión. ¿Ves? Aquí se ve la suspensión que tiene una ballesta. Y entonces va por parejas. Y está enchufado por fuera. Y ya está. O sea, no tiene nada. Tiene estos cacharros de aquí. Y listo. Y son parejas, como se ve aquí. Entonces, este es el Panzer IV y este es el Aus A, que es lo primerísimo que sacaron. Y la suspensión, ya te digo, bueno, esto puede mover la torre y tal, ¿no? Como ves. O puedes darle a esta opción, que es Look at Me. ¿Ves? Ahí. Está muy bien. Se ha currado muchísimo, ¿eh? El tío este. O sea, lo habrá pagado de su bolsillo. Aquí, por ejemplo, no sé si es 100% real, no fake, pero podemos ver un poco como referencia. Mira, aquí es el blindaje disparando su propia munición. Si está en verde es que entra, 100% pen. Si inclino esto un poquito, por ejemplo, pues aquí se pone amarillo y tal, ¿no? Pero bueno, el tema es que aquí, por ejemplo, dice que no llegan ni a 15 milímetros de blindaje. Estos son 30, 14 y demás historias, ¿no? Entonces aquí ves, si golpeas aquí, pues es 60, no entraría, ¿no? Pero son cosas extremas. Aquí vemos también que, esto, por ejemplo, son 12 y abajo son menos, ¿no? Aquí 11 y tal. Lateral son 16. Por ejemplo, de lateral, este blindaje, el fusil de anticarro de los soviéticos, desde 100 metros así lo puede penetrar. Ya llegaremos a eso también. Pero bueno, para que te hagas una idea. Entonces, esto tenía un cañón de 75 milímetros. Y este tiene 37. El tema es que, claro, era de 37 porque cuando se diseñó esto, el cañón de campaña que usaba la infantería, el cañón anticarro era 37 milímetros. Y ya habían hecho un montón y había un montón de munición. Entonces decían, no, hay que usar esto. Los que hicieron el tanque, o sea, los que pidieron de cómo querían ser el tanque, el Panzer III, dijeron, coño, pero el 37 enseguida se nos queda corto, ¿no? O sea, le pone un poquito más de plancha y ya no hace nada y tal. Entonces llegaron a un compromiso de, vale, vamos a hacer la torre y vamos a enchufarle de 37, pero vamos a hacer la torre suficientemente grande para que uno de 35 entre, o sea, uno de 50 milímetros entre. Y entonces las primeras versiones, no sé hasta qué versión, pues llevaban el de 37 milímetros. Que eso también en la Segunda Guerra Mundial ya lo veremos. Pero estamos llegando a la Segunda Guerra Mundial, al final de la entreguerra, y tenemos estos cacharros. Hemos visto Alemania y vamos a ver los soviéticos. Aquí vemos un BT, no sé, supongo que será el 7. Aquí tenemos la familia que llegó hasta... Mira, aquí está... Si lo puse y todo. Mira que bien aparcaditos están. Sí, BT7, una 20, una 32 y un T-34, que es de los más famosos de... Que ya vimos anteriormente. Exacto. De los más famosos de la Segunda Guerra Mundial. Entonces tenían el BT7. Y el tema fue que la Guerra Civil Española sirvió para probar cómo estaban las cosas de tanto de los soviéticos como de los alemanes y franceses, iba a decir, e italianos y alemanes. Y los soviéticos tomaron nota y dijeron, necesitamos más blindaje mínimo para aguantar cosas de 37 milímetros. Supongo que llevarían cañones
llevarían cañones de 37 alemanes, pero bueno, dijeron, hay que aguantar mínimo pepinazos de 45 nuestros, del T-26 o que también lleva el BT, ¿no? O sea, hace falta más y al final dijeron lo de cambiar ruedas y cadenas, pues no es práctico. Y que solo sea cadenas. Entonces un equipo se sacó de la manga una 20, que es un BT-7, pero bastante más elaborado y moderno, ¿no? Igual tenía el mismo arma, pero el blindaje, pues, está mucho mejor y tal. De ahí sacaron el A32, que igual ya llevaba el 76 milímetros. Pero de aquí también saltaron, hubo una evolución, prototipos y demás, y sacaron el T34. Que es uno de esos casos también, que al final es todo. Pero uno de esos casos de... bueno, te dejamos hacer y tal, pero nadie da un duro por ello. Y si el creador, el jefe del equipo, que, bueno, para al final demostrar que el cacharro era fiable, o sea, era algo viable, desde no sé dónde hasta Moscú hizo un montón de kilómetros con el cacharro en pleno invierno y tal, agarró una pulmonía y murió. No sé si justo al principio de la Segunda Guerra Mundial o por ahí, o igual quizás antes, pero si no fuese por este tío, que lamentablemente no tengo... Bueno, podemos buscar ahí. ¿Qué? Aquí está. Mikhail Koshkin. Me murió en el 40. Este insistió de, joder, que sí, que tenemos aquí un vehículo... O sea, lo impulsó, dio la brasa con ello. Y gracias a eso, pues la Segunda Guerra Mundial empezaron con el T-34, que era un vehículo excelente. Tenía sus problemas, obviamente, pero era un vehículo, joder, cuando salió en los aspectos más importantes, en muchos aspectos más importantes, sobre todo en la tríada de lo que se dice en general, ¿no? De potencia de fuego, movilidad y blindaje. En esos tres le pasaba la mano básicamente a cualquiera. O sea, en los tres era el que, sumando todo y tal, más puntuaba y en según qué cosas con diferencia. Y llegó un poco de carambola. O sea, si el Koshkin a la primera que dijo, no me interesa, ¿no? El Estado, o vete a saber qué comité le dijo, no queremos esto, pues vale, hubiese dejado, hubiese empezado sin esto. Bueno, también tuvo la suerte de que dando la brasa le hiciesen caso, porque igual también daba la brasa y lo purgaban. Dio la brasa, le permitió hacerlo y pudo hacer sus cosas y tal, aunque un poco también de forma clandestina. Seguro que hubo momentos de, bueno, yo voy a hacer, o me han asignado a hacer no sé qué, yo le doy y por las tardes le doy a esto. Luego seguimos con los pesados, el T100 y el SMK, que son muy parecidos. Se ve el tren de rodaje, son algo diferentes y tal, pero todavía seguimos un poco multitorre. Estos carros, junto con el KV-1 que vemos aquí, participaron en la guerra de invierno, que es de Finlandia, que es del 39 al 40 o más o menos por ahí, que donde los soviéticos recibieron una patada en la boca bien gorda. Finlandia aguantó muchísimo, y de hecho además lo hicieron tan mal los soviéticos en esa guerra que fue una de las cosas que a los alemanes pues les dio esa impresión, ¿no? Joder, hemos apalizado a Francia, que era el más mejor de esa época, ¿no? Se consideraba que era el mejor ejército en carros y más historias. Le hemos dado pa'l pelo, pero, o sea, en 6 semanas han caído. Y los soviéticos, o sea, se han empantanado en Finlandia, no han podido con Finlandia. Joder, vamos nosotros y los partimos, ¿no? En dos, una ramita, 4 tardes y ya lo tumbamos. Una de las cosas que fue mal fue el T100 y el SMK, pues que se quedaron atascados, que poca fiabilidad, que se vio que lo de la multitorre no funcionaba y tal. Yo he leído, no sé si es cierta la anécdota, pero
en cierta manera igual se explica un poco cómo iban las cosas en la URSS, que con uno de los prototipos, porque el TC y el SMK eran prototipos, alguna maqueta así acabó presentándose a Stalin, ¿no? Pues a una reunión y mira, este es mi prototipo, tal, hemos pensado esto. Y no sé si antes de Finlandia o después, o lo que se vio, supongo que igual era después, que fue Stalin que vio la maqueta y cogió y le arrancó una torre. Y le dijo, solo una torre. Porque chupa blindaje y no aporta ventajas, ¿no? Mejor y tal. Que le arrancó la torre y solo quiere una torre. En todo caso, estos cacharros ya acabaron pues dando forma al KV-1. Que es de Clementi... Joder, lo tenía por aquí. Que está por aquí. Que se puso el nombre de un mariscal de la URSS, Kliment Voroshilov, que creo que era cuñado de Stalin o algo así también. Desde luego era de los... O sea, perdonadme la poca precisión, pero bueno, un tío que estuvo en el ajo de los bolcheviques y tal. Bueno, quien quiera precisión ya sabe que en el Fanegas Verso no la va a encontrar. Bueno, depende de cosa, pero no vamos a entrarnos ahí. La cuestión es que pusieron el nombre. Y este cacharro, el KV-1, ya era muy moderno cuando salió en el 39. Todo soldado, puede que haya algún remache por aquí y allá, pero en general todo muy soldado. Un blindaje, o sea, el superior de la época, 75 milímetros. Tiene directamente unas escuadras, ¿no? Ahí... ¿Dónde? ¿Aquí dices? ¿Esto? Sí. Esto es para agarrar el guardabarros. Pero esto tenía como 75 milímetros de frontal, algo inclinados, y era absolutamente impenetrable para los alemanes. Para aguantar el guardabarros o para hacer Pitágoras también. A mí sirve para hacer Pitágoras, si lo he hecho bien. No sé si hemos soltado esto en algún otro Fanegas Verso. ¿Un saludo a dónde era? ¿Bauhaus? No, el Leroy. Leroy Berlín. Ay. Pues un cañón enorme. Que aquí parece un tubo ya, ¿no? Pero bueno, cuando se hizo, tenía un blindaje de 75 milímetros así, que era brutal, o sea, lo máximo para la época, lo máximo, de manera que funcionaba. Tenía sus problemas, obviamente. Tenía una torre de 3 tripulantes, pero no bien distribuida con los alemanes, pero bueno, eso ya lo hemos viendo, pero tenía un blindaje, o sea, esto era lo más duro que había y necesitabas algo muy, muy gordo para reventarlo. Siempre y cuando el mismo no se estropeaba. Que obviamente cuando empezó, todos los carros tienen, casi todos los carros tienen este problema. Blindaje de la hostia, una potencia de fuego atroz, y luego la suspensión y tal era barras de torsión. O sea, en general muy moderno. Luego tenía problemas de transmisión y esto y lo otro. Pero conceptualmente, este y el T-34 era, vamos, o sea... Esto sí era la siguiente generación. Se mostraba de por dónde iban a ir los carros de combate. Y así un poco, pues acabamos el periodo de entreguerras. Muy bien. Y aquí comentamos eso. Ahora ya los motores, no todos obviamente, porque claro, el periodo de entreguerras abarca también desde pues el primer día después de la Segunda Guerra Mundial, o sea, la Primera Guerra Mundial, hasta justo antes de la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, en general, así ya un poco al final, ¿no? Los motores son más potentes, obviamente, porque ya han pasado 20 años y la industria automovilística, etcétera, etcétera, pues ha hecho camiones y demás, industria pesada, pues ha avanzado mucho, entonces tienes motores mucho más potentes y fiables, y hay mucha más gente y se entiende mejor la mecánica de este tipo, o sea, toda esta tecnología se entiende mucho mejor. Los diseños ya son más refinados, más sofisticados y están mejor pensados. Hemos visto que están los 3 tipos de blindaje: remaches, fundición, como hemos visto en el caso de los franceses, o de soldadura. Que uno no es excluyente del otro. O sea, puedes hacer partes... O sea, puedes hacer, por ejemplo, como hemos visto en Somois, la parte de abajo la puedes hacer con remaches, la de arriba con fundición, y la torre la puedes hacer con placas soldadas. O incluso una parte del casco soldada y otra fundida. Que ha pasado... Ahora mismo no me acuerdo de casos, pero sí ha habido casos que han pasado estas cosas. O el casco se haya hecho a base de dos piezas de fundición que luego se han soldado, cosas así.
Las cadenas también se han mejorado, porque lo de los Christie ya hemos visto que, por ejemplo, Christie son como que lo más simple que puedes echarte a la cara, ¿no? O sea, es una plancha de metal sin más, con una bisagra, digamos, y venga. Y para no reventarlo, pues quítale las cadenas y ve ahí con ruedas, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, el Somois, bueno, esto ya tiene otra pinta. Aquí se ve, ¿no? Que tiene otras pintas estos. Tienen ya como... que al final no deja de ser una plancha, pero ya está más elaborado el asunto. Se ha investigado un poco, ¿no? Aquí se ve que no va con liso, sino que va con... pues dentado, ¿no? Poquito como si fuese una sierra. O una cadena bici, ¿no? Sí. Por decirlo de una manera. Epa, joder, sí que salta esto. Y bueno, aquí no se ve. Bueno, aquí también, ¿no? Este, por ejemplo, los Christie, ves, sigue teniendo este tipo de... No sé si se oye por el micrófono, pero están las Nos cobayas... están asaltando los bolcheviques Sí. de salón que tenemos aquí. Las cobayas están ahí reventando su jaula. Aquí se ve los Christie, aquí tienen otras cosas. ¿Ves? Aquí, por ejemplo, este del KV1, pues es bastante similar a lo que usan... O sea, recuerda a lo que usan... Mira, aquí tenemos detrás. Se ve un poquillo, ¿no? Bastante similar a lo que usan, pues algo tan moderno como un T-72 de la época soviética del 80 y poco sería. En la Plaza Roja, ahí. La Unión Soviética a tope de su poder. A tope de sentir. A tope de sentir. Un saludo, Piti. Aquí no se ve, pero bueno, el T-34 también lo tenía un poco lisos y tal, pero el T-34 también ha tenido muchísimas versiones, muchísimas variantes según la fábrica y tal en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, pues eso, las cadenas ya también pues en ese aspecto también se investigó. En general, pues eso, se ha ido entendiendo mejor, ¿no? Había una evolución de 20 años, se ha ido entendiendo pues cómo... qué es lo que funciona y lo que no. Pues hay mejor fiabilidad. Hay unas suspensiones ya más trabajadas, o sea, la barra de torsión es otro mundo comparado con lo que se tenía en la Primera Guerra Mundial o más o menos la parte general de entreguerras. Y aquí se ha empezado, y los alemanes lo han tomado muy en serio, la comunicación por radio entre los carros de combate. Entonces estamos así, ya a puntito de, el 1 de septiembre del 39, liar la parda con pues a los alemanes diciendo, joder, los polacos tal, y entraron a saco. Y a las 2 semanas así, por el otro lado, los soviéticos, con sus BTs y creo que eran BTs. Desde luego no fueron KVs y T-34. Pero eso es una cosa que ya veremos en el segundo programa. De la historia. Aquí está. Habría que hacer anclajes o algo así, pero bueno. Historia de los carros de combate. Con mucho reverb. Con mucho reverb. Donde está disponible, como el estéreo aquel de aquí. Exactamente. Es algo que aparece. Estéreo donde esté disponible. Sí. Y bueno, ese es el tema. Así vamos. Muy bien. Espero que... Ha sido un poco apelotonado, pero yo creo que con la línea temporal y tal se ha entendido un poco cómo fue la evolución, ¿no? Cómo empezó y lo que se estuvo haciendo hasta justo antes de la Segunda Guerra Mundial. Países como Suecia, Italia, Polonia y otros sitios, como incluso el mismo... bueno, España igual sería... después de la guerra civil, pero bueno, hay otros países que han hecho sus propios desarrollos y tal, pero los hemos saltado un poco por los actores generales de esto, ¿no? También hubo, pues eso, sí, los alemanes y la URSS, sobre todo, esto estuvieron con sus cosas. Ahí dale que te pego. Exactamente. Entonces, pues nada, así dejamos la cosa. Pues entonces nos despedimos hasta el siguiente programa del Fanegas Verso. Eso es, que hablaremos de la Segunda Guerra Mundial. Un tema que creo que no
nadie lo ha tocado mucho, ¿no? No, la verdad es una joya oculta, Una joya oculta. De los temas militares. Un saludo, Piti. Pues nada, hasta el siguiente programa.